Deuteronomio capítulo 23. Vamos a ver los versículos del 17 al 20. Son solamente 3 versículos, pero es un pasaje que vamos a ver cómo se desarrolla en el sentido cuando hablamos de la pureza. Los temas que hemos estado hablando es acerca de cómo Dios hace de Israel un pueblo exclusivo para su servicio y adoración, dando el contraste con las naciones cananeas que adoraban paganamente, adoraban en una forma que Dios les desagradaba. Miren los versículos 17 y 18. La semana pasada vimos acerca de la pureza personal en la libertad y estuvimos hablando sobre los que podían entrar en el santuario, en el templo, en la adoración. Terminamos con los versículos 15 y 16 cuando hablamos sobre el principio de extradición, de cómo tratar a un esclavo que se fuga de su amo, y Dios a través de su ley a Israel protegía al esclavo de no ser devuelto a casa. Eso es lo que vimos la semana pasada. Vemos que Israel tenía que representar libertad de la esclavitud, y esto es lo que cuando Dios los saca de Egipto, ¿no? Los libera de Egipto, siempre les hace recordar cuando los trae a la tierra. Recuerden que ustedes eran esclavos en Egipto, y porque ellos habían estado en esa condición de esclavitud, ellos no tenían el derecho de esclavizar o abusar de nadie. ¿Okay? Esto es parte de la ley de Dios que controlaba el abuso, el poder. Tenía que dejarlos libres. Hablamos de que el esclavo o la persona que se fugaba podía escoger la ciudad donde podía vivir. Tenía esa libertad. Versículos 17 entonces y 18. Acá el tópico habla acerca de la adoración en el templo. ¿Okay? Recuerden que el contraste es la adoración pagana de los templos cananeos, donde la prostitución era común. Nosotros en nuestros tiempos no entendemos eso, porque cuando asociamos religión, no asociamos a la religión con actos sexuales, asociamos a la religión con actos de moralidad o de nobleza. Pero en tiempos de Israel, cuando Dios los llama, había en la adoración de los templos cananeos prostitución o actos sexuales, de homosexualismo, de mujeres también. Y para entender un poquito, quizá algo similar, yo lo he repetido antes, ¿no? A cómo eran las adoraciones antiguas paganas, se asemejaban a los que los aborígenes en nuestra Latinoamérica, en su adoración de cultos de la fertilidad, de sacrificio de personas y de actos sexuales. Nosotros en Perú tenemos artefactos en nuestra arqueología donde las personas aborígenes dejaron, y se hace hincapié a la fertilidad, dando énfasis a los miembros genitales de las personas, dando culto al sexo. Nada diferente de Mesopotamia, se comparte esas creencias paganas. Entonces Israel acá dice quién no debe de entrar. Versículo 17, yo tengo la versión nueva internacional, dice: ni un hombre o mujer de Israel se dedicará a la prostitución ritual. ¿Okay? Es el contexto. No lleves a la casa del Señor tu Dios dineros ganados con estas prácticas de prostitución ritual, ni pagues con esos dineros ninguna ofrenda prometida, porque unos y otros son abominables al Señor tu Dios. Y acá cuando hablamos habían prostitutas que se usaban en los cultos sagrados, y era una forma de perversión en la adoración que Dios hace, como pone límite, y hace a Israel que sea diferente y se separe de estas naciones paganas. Israel no debía de tener prostitución sagrada en la adoración a Dios, ni aceptar el dinero. El versículo 18, versículo 17 en el original se usa la palabra para una prostituta sagrada, y en el versículo 18, en mi versión lamentablemente no vemos esos detalles. En el versículo 18 se usa la palabra de perro. Muchas de ustedes tienen en la versión, y habla sobre negocios que se hace
o dinero que se saca de la prostitución misma. Y cuando hablamos de perros está hablando de sodomitas, ¿okay? Homosexualismo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Acá vemos una discriminación santa, por decirlo así, de lo que Dios no aceptaba en la adoración a Israel, porque esto es abominación. ¿Okay? Eso queda claro. Concluyendo este pedacito, vemos que los límites, las leyes que Dios dio a Israel tienen un énfasis en mantener la pureza en la vida. Recuerden cuando empezamos el capítulo 22 que Dios quiere que la familia, el séptimo mandamiento, ¿no? Que tiene que ver con el no adulterar, el que tiene que ver con las prácticas sexuales dentro del matrimonio, que Dios quiere que la familia funcione como el diseño que Él intencionó, de proteger, preservar la vida. A través de la familia Dios iba a formar y preservar y mantener la vida en Israel. Y cualquier ataque contra la familia era un ataque contra la vida misma, la estabilidad de la sociedad. Eso es lo que hemos estado viendo en el contexto. El énfasis es en la pureza nacional de Israel, cómo Israel debería mantenerse puros. Y acá hemos visto que su pureza estaba relacionada a cómo ellos adoraban a Dios, cómo ellos se acercaban a Dios, quién debía acercarse, quién no debía acercarse. En estos próximos versículos 19 y 20, vamos a ver el octavo mandamiento que tiene que ver con no robarás, el octavo mandamiento. Y acá el robar no solamente se refiere a tomar propiedad, ¿okay? Tengan en cuenta, pero también se refiere a tomar la libertad que Dios ha dado a las personas, quitarle la libertad a las personas, eso es el no robar, no solamente el quitarle la propiedad, pero quitarle la libertad que Dios ha dado. Y en este caso tiene que ver en una ciudadanía, por decirlo así, un gobierno teocrático, los ciudadanos eran libres, ¿okay? Libres. Por ejemplo, nosotros nos referimos hoy en día a los derechos de propiedad, a los derechos de animales. Los animales tienen sus derechos, los derechos de los homosexuales, los derechos de las plantas, pero no hay derechos en sí, esto es muy importante, no hay derechos en sí objetivamente, al menos que exista la decisión del ser humano en reconocerlos. No puede haber derechos si nosotros no los reconocemos. Y acá en la ley de Dios es Dios el que reconoce el derecho de, y eso es lo que vamos a ver en estos versículos 19 y 20, el derecho de la libertad en la economía. Muy, muy importante, ¿ok? El derecho a la libertad en la economía. ¿Okay? Nosotros descubrimos la verdad de Dios, nosotros no inventamos verdades. La verdad no es algo subjetivo de acuerdo a los tiempos. ¿Okay? Nosotros reconocemos los derechos que Dios ha dado. El ser humano, nosotros o el gobierno no da los derechos, porque si los derechos dependerían del gobierno, el gobierno no los puede quitar, nos puede quitar los derechos. Pero si el derecho que el hombre tiene en su libertad viene de Dios, ningún ser humano lo puede quitar. ¿Okay? Eso es base en el estudio de acá que vamos a ver. ¿Okay? Nosotros no creamos estos derechos, son dados por Dios y nosotros los reconocemos. Ahora, el robar, el mandamiento número 8, en esta sección incluye el quitarle a las personas los derechos que Dios ha dado. ¿Okay? El robar es eso, quitarle a las personas el derecho que Dios ha dado, que puede ser la libertad a la economía, la libertad de trabajar. Ya vamos a ver esos derechos explícitos. Específicamente vamos a ver sobre los derechos de la propiedad. Miren los versículos 19 y 20. Y esto es un paralelo al capítulo 15 del 1 al 18. Si por favor pueden leer esos versículos. Me permiten leer versículos 19 y 20. No le cobres interés a tu hermano sobre el dinero, los alimentos o cualquier otra cosa que gane intereses. Cóbrale intereses a un extranjero, pero no
a un hermano israelita. Así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos en el territorio del que vas a tomar posesión. Ahora, el capítulo 15 de Deuteronomio es el paralelo, los versículos del 1 al 8, que habla sobre cada 7 años perdonarás toda clase de deudas. Lo harás de la siguiente manera. Cada acreedor le perdonará a su prójimo el préstamo que le haya hecho. Ya no le exigirá a su prójimo o hermano que le pague la deuda, porque se habrá proclamado el año del perdón de las deudas en honor al Señor. Podrás exigirle el pago de sus deudas al forastero, pero a tu hermano le perdonarás cualquier deuda que tenga contigo. Entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendición en la tierra que Él mismo te da para que la poseas como herencia. Y así será siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno. El Señor tu Dios te bendecirá como lo ha prometido, y tú podrás darle prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado de ninguna. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. Cuando en alguna de tus ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas a un hermano hebreo pobre, esa es la idea, pobre, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano, antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que tienes, lo que necesite. Ok, voy a parar ahí. En una economía teocrática de Israel, Dios quiere que su pueblo demuestre lo que es redención, ¿okay? Que practique lo que es redención. Y redención significa, esto es muy importante, que los ciudadanos no deben de ser esclavos a las deudas, no deben de vivir esclavos a las deudas. Como ustedes pueden ver, acá la esclavitud no era un concepto de raza, que no es lo que se vivió en las épocas de los años 1500, 1800, donde la esclavitud era racial. Acá vemos que la esclavitud tampoco era por tratar o robar personas, como lo vemos hoy en día, que no estamos hablando de ese tipo de esclavitud. Pero era un tipo de esclavitud donde la persona entraba en deuda después de haber vendido su tierra, vendido sus posesiones y no tener cómo darle de comer o sostener a su familia. La persona iba donde su vecino rico y le decía: me vendo a ti para que tú me mantengas, me pagues para que mi familia pueda comer. Y entraban en contrato de empleo, donde la persona venía a trabajarle a esa persona que le pagaba, le daba su sueldo. De eso estamos hablando. Le pagaba. ¿Okay? Esa es la figura acá. Proverbios 22:7 nos dice que los ricos se enseñorean sobre los pobres y el que presta es esclavo al que le presta. Y eso nos da un principio si nosotros vivimos más allá de nuestros medios. Mucha gente hoy en día vive más allá de lo que gana, no por necesidad, sino por gusto o estilo de vida. Queremos una casa que vale tal, queremos carros de marca tal, ropa de marca tal, que mis hijos tengan celulares, iPhone, etcétera, y va más allá del presupuesto de la casa, pero vivimos endeudados. El cheque no alcanza. Y según la Biblia, eso es ser un esclavo al dinero, al trabajo, para poder tener las cosas que uno quiere. Entonces, acá, regresando a Deuteronomio, el evento, la figura histórica es, recuerden, Egipto en el pasado de Israel. Israel fue esclavo en Egipto. Ahí es donde ellos fueron abusados, explotados. ¿Okay? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, hay tres grupos acá que se representan en estos dos versículos. ¿Okay? En estos versículos. Primero, la familia. La familia en Israel, la unidad familia en Israel, ¿no? Era responsable en obedecer la ley de Dios en gratitud por la liberación que Dios les dio de Egipto. Dios le da la herencia en la tierra a cada familia y ellos entonces reciben la tierra de Dios bajo contrato de que la tierra no les pertenece, son mayordomos.
Así que si tenían que usar la tierra para bendecir y ser generosos con otros, tenían que hacerlo, porque eso es lo que Dios había hecho con ellos. Le había dado gracia y había sido generoso con su pueblo. ¿Okay? Ellos recibían la tierra bajo el contrato con Dios de la gracia. No era mi tierra y yo hago lo que me da la gana. Tenían que administrarla según la ley de Dios. Eso es para la familia. Tenemos a los huérfanos y a las viudas, las clases pobres que se ha mencionado. Estas personas no tenían herencia, no tenían título porque habían sido aisladas de la unidad familiar, pero recibían gracias, contratos de gracias. ¿Okay? Tenemos el caso de Ruth, que va y trabaja en los campos de Booz. Ese es un contrato de gracia. Déjenla trabajar, espigar la tierra, no la molesten. Ese es un contrato de gracia de parte de Booz, porque nos dice la palabra, el escritor bíblico, que ella halló gracia delante de Dios y delante de los hombres, delante de Booz. Halló gracia, un contrato de gracia. Tenemos al extranjero, ¿okay?, que vive en Israel, un gentil que voluntariamente decide unirse a Israel y someterse bajo la ley de Dios, que tampoco tiene herencia en la tierra, no tiene título de tierra, porque no es descendiente de Jacob, no es uno de los hijos de Jacob, pero también recibe un contrato de gracia. Ya voy a hablar sobre qué contrato de gracia estás mencionando, ¿ok? También recibe este contrato de gracia, ¿ok? Tenemos ese gentil que se somete a la ley de Dios, pero no tiene herencia. Y tenemos otra palabra que se usa acá, otro extranjero que vive temporalmente, el caso que estábamos hablando nosotros con los residentes de Venezuela en nuestro país, Perú, un extranjero que vive temporalmente en Israel, quizás por cosas de negocio, y no recibe bendiciones o contrato de gracia. Ven ahí los 4 tipos de personas o de grupos. La familia que tiene herencia, los huérfanos y las viudas que son pobres, que no tienen herencia, porque se pasa a través de los hombres, pero tienen el contrato de gracia, el residente extranjero que vive en Israel y se queda a vivir, pero tampoco tiene herencia, pero recibe contrato de gracia, y este otro tipo de extranjero que vive temporalmente en Israel, puede ser por cuestiones de negocios. Ok, ahora miremos los versículos 19 y 20 para que vean cómo encaja. Dice, no cargarás intereses a tu hermano. Y termina diciendo, versículo 20, para que Jehová tu Dios te bendiga. ¿Cuál es el propósito de este incentivo? ¿Cuál es el propósito? Y para entender, tenemos que entender cómo se practicaban el préstamo de dinero en Israel. La dinámica de préstamos. ¿Okay? Hay 2 tipos de préstamos en Israel. Están los préstamos caritativos, que se daba a personas necesitadas. Préstamos caritativos en nuestros países se conoce como cooperativas, donde te dan préstamos, pero van a ver la diferencia. Préstamos caritativos y están los préstamos de negocio. En este pasaje, como en Deuteronomio 15, estamos hablando de préstamos caritativos que se aplicaba a los pobres. Es allí donde no deben de cobrar intereses, no deben de hacerse ricos con los pobres. Imagínense si aplicaríamos esto hoy en día, que el banco distinguiera, los bancos, distinguiera a través del income, o la persona no tiene income, es pobre, y le dé un préstamo sin intereses y que se lo pague a medida que va recobrando a través de su trabajo, versus aquellos que piden préstamos porque tienen negocio y sí le cobren intereses a ellos, pero a los pobres no. Eso es el caso de Israel. La iglesia en el siglo medieval, la iglesia católica, quiso aplicar esto a la letra, no cobrando intereses, y es ahí donde cuenta la historia en Europa, donde los judíos se hicieron ricos y dueños de banco. Y no porque eran pobres como uno, o porque eran tacaños como uno tiene el estereotipo, es que los judíos son tacaños. Era porque malentendieron el pasaje. El pasaje cuando dice no cobres intereses se refiere al pobre, no al rico, ni al que hace negocio.
Pero cuando la iglesia toma ese pasaje y lo aplica a todos, entonces, ¿qué va a pasar con la economía? Cuando no se produce, baja y crea más pobreza. Y fue ahí donde se dice que los judíos se volvieron dueños de banco. Comenzaron a surgir y ser conocidos. Tanto que cuando llegamos al tiempo de Alemania en 1938, cuando Hitler comienza a levantarse, una de las cosas que él odiaba del judío era que había, según su pensamiento de él a través de sus escritos que él escribió en la cárcel cuando cayó preso, es que los judíos habían robado la economía de su país, que había pobreza porque él fue pobre por culpa de los judíos. Y era que ellos tomaron oportunidad del negocio porque se mal aplican pasajes y textos bíblicos. Ok, regresemos. Entonces, este texto, versículos 19 y 20, se aplica a los pobres, no a todos los israelitas, solamente a los pobres. Tampoco se aplica al extranjero. Ahora, recuerden que yo le dije que habían dos tipos de extranjeros. La palabra que se usa acá es para el segundo tipo de extranjero, aquel gentil que vivía temporalmente. A ese no se aplicaba esta ley, pero al que se quedaba a vivir como residente sí se aplicaba. Y eso lo sabemos por la diferencia de términos. El primer extranjero es, la palabra que se usa es ger y la segunda es no cree. Cambia el término y en el significado de los términos tenemos la distinción. ¿Ok? Entonces tenemos deuda o tenemos créditos que se le dan, se llamarían créditos caritativos que se le dan a los pobres. Jesucristo hizo una distinción entre los créditos caritativos y los créditos de negocio. Ustedes pueden leerlo, les doy para que lean, en Lucas capítulo 6, versículo 34 al 35, créditos caritativos, versus créditos de negocio. Mateo 25, 27, cuando habla de cobrar intereses. ¿Okay? Eso léanlo en casa. Ahora, según la Biblia, y acá voy a tener la mayor parte antes de terminar, según la Biblia, cuando hablamos de dinero en general, de prestar dinero, esto es muy importante, porque el dinero, cuando una sociedad está cargada de pecado, hay crisis y deudas económicas. El dinero está asociado con la vida moral de la nación. Pónganse a pensar. Es lo que la palabra del Señor nos refleja. Cuando una nación está cargada en deudas, es que moralmente está así, es un reflejo, según la palabra de Dios. Salmos 37, 21. El Salmo 37, 21, y podemos ir a los proverbios también, pero por cuestión de tiempos solamente me voy a limitar. Salmos capítulo 37, me voy a limitar a un salmo. Salmos 37, 21 dice así: los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Cuando hay integridad personal, se cumplen los términos de un contrato y se respeta la economía. Cuando hay integridad personal. Cuando no hay integridad personal, cuesta. Hay una incidencia más grande de deudas. ¿Okay? Y eso lo podemos aplicar en ámbitos de la sociedad y de la familia. Ahora, la palabra de Dios nos dice que hay que invertir para el futuro. ¿Okay? Hay que invertir para el futuro. El modo pesimista, libro de Eclesiastés, lo que Pablo habla cuando si no hay resurrección, el modo pagano de usar el dinero es gástalo ahora mientras que puedas disfrutarlo. El modo bíblico es piensa en el futuro. No que seamos personas que almacenemos y no gastemos, no es un llamado a la tacañería. Recuerden que la Biblia habla del balance de ser generosos, de vivir y disfrutar. Pero el énfasis, la perspectiva cambia cuando Dios habla de invertir en el futuro, porque vienen tiempos, usando el término de José, tiempos de vacas gordas, tiempos de vacas flacas, o el sueño que tuvo el faraón. Hay que saber
guardar para el futuro, ¿okay? Eso es bíblico, y el modo pesimista es no, ahorita me lo gasto todo, hay que vivir cheque a cheque. Según la palabra de Dios, también cuando se habla del dinero, la inflación, ven cuando una economía, yo no entiendo mucho de economía, pero acá estoy sentada con dos economistas o que han estudiado economía, cuando hay inflación en un país o cuando sucede eso en el presupuesto de una familia, ¿ok? Pero hablamos de la inflación. Según el mandamiento 8, no robarás, y el mandamiento 9, la inflación estaba prohibida en la Biblia. Israel no tenía por qué, siendo una teocracia y viviendo bajo la ley de Dios, experimentar inflación. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se experimentaba la inflación en sociedades paganas? Por ejemplo, los romanos tenían una moneda, tenían su moneda con el César, ¿no? Y cada vez que ellos pagaban algo, tenían como un engrampador que le quitaban a su moneda, ya sea de oro, de plata, o le quitaban un pedacito, le iban quitando pedacitos a la moneda, engrampándole, quitándole pedacitos a la moneda, pesaba menos, valía menos. Entonces, en vez de tener 50 monedas, tú tienes una moneda y con esa le va quitando el valor por las cosas que vas pagando. ¿Okay? También mezclaban las monedas con otros metales para hacerla más pesada y aparentar que no había inflación. Este emperador, el que se quemó Roma, y Nerón hizo eso. Él adulteró la moneda inflándola, mintiendo, nada nuevo lo que hacen nuestros gobiernos hoy en día en nuestra Latinoamérica. ¿Okay? Y así entonces robaban el valor de la moneda. La Biblia prohíbe inflación en el mandamiento 8 y en el mandamiento 9. Ahora, este es el principio. Cobrar interés en comida o en cualquier cosa a una persona pobre necesitada no le era permitido a los israelitas. Ese es el principio, ¿ok? Ahora, esperar que te paguen interés no es lo mismo que esperar que te paguen una renta. Pónganse a pensar, porque ambos requieren el prestar dinero, ¿ok? Por un tiempo preciso. Por ejemplo, uno renta una casa, un apartamento, y la mensualidad, digamos, son $1,000 al mes que tienes que pagar, es lo que tú estás pagando por el préstamo y el uso de ese apartamento, ¿ok? No hay nada de malo en eso, no hay nada de malo. Israel también podía hacer eso, pero no podía cobrar extra cuando se trataba de intereses caritativos a los pobres. ¿Qué debía de ser? ¿Cuáles eran los términos para dar estos intereses caritativos? La persona tiene que ser pobre, absolutamente pobre. Y cuando hablamos de pobreza, no estamos hablando que la persona no tiene un iPhone, pero tiene un Samsung. No. Cuando hablamos de pobreza en Israel, estamos hablando que la persona tiene una insuficiencia de las cosas necesarias, materiales para vivir. Poco o nada para soportarse así sola. ¿Okay? No estamos hablando de una pobreza relativa cuando comparamos a naciones ricas como Canadá con naciones de tercer mundo. ¿Okay? No estamos hablando de pobreza relativa, no. Un ciudadano para también recibir este préstamo tenía que ser parte de Israel, de la teocracia. O sea, tenía que vivir como uno que había sido redimido, liberado de Egipto. Ahora, los que prestaban el dinero, ¿cuál era la obligación de los que prestaban el dinero? O de los que pedían prestado. Las obligaciones es que tenía que pagarlo todo, mucho que pudieran, antes del año sabático. Recuerdan que en el capítulo 15 mismo, versículo 7 en adelante, cada 7 años se hacía el perdón de deudas. Entonces la persona tenía que ser responsable y no alargar. Tenía que ser responsable en pagar toda su deuda antes que se vengan esos 7 años. ¿Okay? Es muy importante. Tenía también la persona que servir a la que le presta por 6 años. ¿Okay? Tenía que servir por 6 años bajo contrato. Entraban en contrato. Eso es lo que vemos acá
en el capítulo del Salmo 37, 21, que los malvados piden prestado y no pagan, se hacen los sinvergüenzas, pero los justos dan con generosidad y cumplen con lo que Dios dice. Ok, resumo esto para poder terminar y poder conversar. Los que viven como israelitas, los redimidos, no tenían que ser esclavizados. Cuando vivían en circunstancias que su bienestar era amenazado, ¿okay? Su bienestar de vivir, y tenían que ellos pedir préstamo, como estamos hablando, ellos tenían que entrar en contrato para trabajar y pagar su préstamo. O sea que no estamos hablando tampoco de un préstamo caritativo donde la persona se siente en sus manos y no hace nada. Un sistema de welfare. No estamos hablando de eso. Miren el concepto bíblico. Estamos hablando que lo que prestan no saquen intereses, pero lo que reciben el dinero lo trabajan y lo pagan. Son responsables porque ese dinero les va a ayudar a salir de esa pobreza absoluta en que habían caído por enfermedad o por lo que pase, ¿no? en la situación. Es muy, muy importante. ¿Ok? Ahora, este tipo de prestar y pagar les da a ellos el derecho de libertad económica. Pónganse a pensar que no se le da a aquellos que están fuera del reino de Israel. La realidad económica revela la realidad espiritual. Cuando el pueblo roba y cuando el pueblo da balanzas falsas, extrae más del dinero, eso refleja su forma de su vida espiritual. Por eso vemos que cuando el pueblo no sigue la ley de Dios, el pecado sale caro. El pecado cuesta económicamente hablando, no solamente en términos espirituales y morales, pero en términos espirituales hablan, y esta es la libertad económica que Dios está protegiendo para con Israel. Ojo que no se está hablando de un colectivismo o comunismo, como muchos han abrogado. La Biblia no apoya ni habla a favor de comunismo ni colectivismo. Estamos hablando de personas que generosamente prestan y a cambio reciben el trabajo de la persona a quien le prestan. Es un contrato de trabajo. Es un contrato de trabajo donde ambas partes tenían que cumplir. ¿Okay? La acción esta de prestar es un paralelo a lo que Dios ha hecho con nosotros al salvarnos del pecado y del enemigo, que Dios nos ha salvado de la esclavitud. También vemos que la acción es dirigida a creyentes y no hacia el mundo, a creyentes. Y los creyentes tenían que ser genuinamente personas pobres, sin apoyo familiar, ¿okay? Las personas. Los creyentes tenían que ser genuinamente pobres, sin apoyo familiar. Y en el Nuevo Testamento vemos y sin poder trabajar. También incluye ese grupo que no podían trabajar para poder pagar de regreso. Y se ve la generosidad. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5, 3 al 4 habla de las viudas. Un grupo que trabajaba en el sentido de ministerio, ministrando en la iglesia, pero no trabajaba en el sentido económico, que percibía gastos. Dice, si no hay familia, entonces la iglesia debe apoyarlas, hablando económicamente. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, 10, termino leyendo ese pasaje y paro. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Porque incluso cuando estábamos con ustedes le ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Un principio bíblico que no apoya el sistema del welfare para aquellas personas que son hábiles, tienen cuerpo y mente hábiles para producir. ¿Okay? Eso lo vemos en la palabra de Dios. El principio para nosotros, para la iglesia, en 1 Juan 3, 16 al 9, dice, lo resumo para que ustedes lean, 1 Juan 3, 16 al 19, que si uno que tiene bienes materiales, ¿ok? Estoy parafraseando, y ve a su hermano en necesidad y cierra, no actúa con compasión, es el término, no actúa con compasión, como el amor de Dios está en él. En esto sabremos la verdad y en esto nuestros corazones nos confirman delante de él, que si vemos a alguien en necesidad, seremos llevados a responder, a ayudar. ¿Ok?
¿Okay? El creyente no cierra su corazón ni es indiferente a la necesidad. Y la manera, como hemos visto en el Antiguo Testamento, que se ayudaba era a través de prestarle dinero a las personas sin intereses, pero que la persona lo trabaje y lo regrese. Una manera de ayudar. También hay manera de ayudar a aquellas personas que no pueden trabajar, donde uno los ayuda y no hay nada que ellos puedan dar desinteresadamente. Ok, voy a parar acá. La próxima semana ya estamos llegando al final de Deuteronomio. Lean por favor los versículos que sigue y vamos a conversar acerca de el derecho a la libertad económica que acabamos de ver. ¿Okay? Voy a parar ahí.